Hola, hola, mi querido signo de Virgo, te doy la bienvenida a Miquel Tarot. Te doy las gracias infinitas por estar aquí, por tu hermosa presencia, por tu suscripción, por tus me gusta y por tus comentarios que siempre son necesarios para que este canal siga creciendo. Muy bien, mi querido signo de Virgo, te recuerdo que todos los mensajes son atemporales, por lo tanto los puedes consultar en el momento que más lo necesites. Muy bien, en el momento que lo requieras. Mi querido signo de Virgo, esta tirada se nota que es totalmente emocional. Muy bien, aquí hay mucho aprendizaje que necesitas. Hay un recorrido bastante importante en tu vida emocional y sentimental. Muy bien, comencemos con tu primera energía, con la templanza. Muy bien, aquí nos está diciendo que, mira, has pasado por una situación y estás pasando por una situación difícil y un poquito compleja. Muy bien, desilusiones, traiciones. Sin embargo, vas a empezar a tener un cambio positivo en tu vida, mi querido Virgo. ¿No? La templanza te dice que primero vas a empezar a sentir una especie de paz. Y la vas a empezar a sentir en el momento que vas a empezar a dejar fluir, ¿no? Estas energías negativas, tú dices, bueno, ya no más, quiero hacer este cambio, ya no te sientes a gusto con esta situación, ya no te sientes a gusto con este dolor, te está costando, pero aquí estás haciendo este esfuerzo. Muy bien, aquí esta primera energía nos está hablando de que eres tú quien ya se cansó, quien ya no quiere tener más una relación, ¿no?, de tristeza consigo mismo por algo que sucedió en el pasado. Muy bien, entonces aquí esta primera energía nos habla de una gran responsabilidad afectiva. Muy bien, entonces esto te va a empezar a ayudar. Paz interior y paz contigo misma, contigo mismo, y empezar a dejar fluir. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía es necesario seguir haciendo. Muy bien, sin embargo aquí hay algo que tienes que rescatar del pasado. Muy bien, aquí esta nostalgia, el 6 de copas, nos habla de una nostalgia en positivo. Es algo que estás recordando, ¿no?, de este pasado que viviste y que es necesario traer a colación. Si está esta carta, ¿no?, del pasado en el presente, nos está hablando que hay algo allí que necesitas, ¿no? Posiblemente te reconectes, por ejemplo, con un recuerdo, con una canción, algo que te evocó un sentimiento muy positivo, posiblemente de cómo eras antes, ¿no?, o de cómo resolvías las cosas antes, o de un consejo que te dio un abuelo o una persona mayor. ¿Me explico? Y eso es lo importante que traigas a tu vida. Para otros va a ser una persona, ¿no? Se van a reencontrar con alguien del pasado. Posiblemente una expareja de hace muchos años, ¿no? Pero muchos años. Para otros es una amistad simplemente que te va a traer buenos recuerdos y eso va a empezar a ayudar a tu sistema, ¿no? Te va a empezar a sentirte, ¿no? Va a empezar a que te sientas mejor. Muy bien, y eso es positivo totalmente. Pero no solamente esta carta nos está hablando de esto, ¿no? Nos está hablando de que hay una comunicación, hay una conversación allí que va a ser clave, ¿no? Y para algunos va a ser una especie de evocación con una canción, por ejemplo, como te decía, y eso te va a traer en específico a colación, va a traer algo, ¿no? Que tú recuerdes algo y esa comunicación contigo misma y contigo mismo te va a hacer caer en cuenta de que necesitas entonces dejar ir muchas cosas, ¿no? Es necesario que tomes un descanso. Y más si has estado trabajando con tus emociones y con tus sentimientos, muchas veces es necesario que dejes que las cosas caigan por su propio peso, ¿no? Que lo dejes fluir un poco y que en este caso abandones todo lo que hay alrededor para que te centres en ti, para que tengas este espacio de paz, ¿no? Muy relacionado con la templanza. La templanza te habla
de sí, de esta relación, de este equilibrio, pero como está al lado, ¿no?, del 4 de espadas, pues te dice también que necesitas este descanso, necesitas este tiempo y esta comunicación contigo, ¿no? Y no una comunicación para resolver. No, aquí no estamos hablando de resolución de problemas y de situaciones, sino una comunicación contigo misma, que te haga sanar, ¿no? Y este tipo de comunicación no implica, ¿no?, que tengas que traer estos problemas a colación, sino simplemente dejarlo ir. Y esto te va a traer justamente esta recarga de energías. Muy bien, hay cosas que tienes que dejar ir seguramente con este descanso, ¿no?, con esta evocación del pasado. Te vas a dar cuenta que efectivamente hay cosas que ya tienes que dejar ir, ¿no? Hay cosas que estás reteniendo, posiblemente una pareja, una expareja, ¿no?, una manera en cómo eras, ¿no?, en cómo resolvías, en cómo ejecutabas. Y es necesario que eso tenga que irse de tu vida. ¿Por qué? Porque te va a seguir trayendo problemas, ¿no? Te va a traer tristezas. Y este tipo de retención tiene que ver con la forma en cómo eras tú, en cómo ejecutabas tú las cosas, ¿no?, en cómo eras con estas personas, ¿no?, y también en cómo eres en la actualidad. Porque posiblemente una persona, quizá tú dices, bueno, es que los celos son buenos hasta cierto punto, pero ¿hasta dónde es necesario en estos tiempos? ¿Me estoy explicando? Posiblemente antes esos celos hicieron que la otra persona se sintiera de alguna manera querida, pero en la actualidad ya no. En la actualidad ya es totalmente distinto, ya es totalmente diferente. Y es solamente por ponerte un ejemplo bastante burdo, ¿no? Porque hay ejemplos que te sirven más, pero eso tiene que ver con la manera en cómo lo estás viviendo de manera muy específica. ¿Ok? Entonces sí, el 4 de oros nos habla de la previsión, de ser ahorradores, pero también de que estamos reteniendo cosas, estamos reteniendo las maneras de ser de nuestro propio sistema, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la manera en que cortejas, ¿no?, si eres hombre, en la manera en que cortejas a una novia, a una prospecta, ¿no?, vamos a llamarla así, pues posiblemente para estas épocas ya no, ni siquiera puede ser hasta bien visto. ¿Me explico? Entonces hay viejos hábitos que tienen que irse marchando, ¿no?, que los tienes que ir desechando de a poco para que esto te vaya trayendo una mejor visión de cómo se tiene que actuar en la actualidad, ¿no?, cómo tenemos que ser en estos tiempos. El 5 de copas te habla de una tristeza. Aquí sí se está evocando al pasado, pero de manera negativa. No estás viendo todo el panorama, solamente te estás enfocando en tu propio dolor, solamente te estás enfocando en los problemas, en lo que fue, no en lo que pudo haber sido, no en lo que fue. En lo que pudo haber sido es en lo que te estás enfocando. Entonces estás recordando esta parte que es dolorosa. Y esto es lo que tienes que dejar ir también, ¿no? Entonces, no solamente es la manera en cómo estás reteniendo viejos hábitos, viejas costumbres, viejas partes de ti que ya no corresponden, ¿no?, sino también viejos sentimientos que tienes que ir depurando, tienes que ir desechando. Vienen cambios y aquí sí son totalmente negativos. Me parece que hasta aquí, hasta la mitad de la tirada, tú te has dado cuenta de que este tipo de cosas no te van a llevar tan lejos, ¿no? Y más cuando estás hablando de una relación, cuando estás hablando de cómo vas a comportarte de ahora en adelante cuando tengas la oportunidad de estar con una persona, ¿no? Hasta aquí tú te has dado cuenta
porque has tenido tiempo para pensar, porque has tenido tiempo de descansar, porque del pasado te llegaron noticias, te llegó una manera en particular de cómo poder actuar en el presente. Has quitádote, ¿no? Estas maneras obsoletas de ser, y también esos sentimientos que ya no te corresponden, pues ahora hay cambios muy positivos. ¿Y a qué se refieren estos cambios positivos? En que ahora eres una persona que efectivamente ha aprendido del dolor. Mira, tanto la reina de espadas como la reina de copas son energías que han aprendido del dolor, de una manera diferente en su manera de gestión, pero ambas te van a ayudar. Muy bien. En el primer caso, con la reina de espadas, vas a empezar a ponerte límites primeramente tú, de qué es lo que quieres de una nueva relación cuando se dé, y qué es lo que ya no quieres, ¿no? ¿Qué te estás permitiendo y qué ya no vas a permitir? Muy bien, esos son límites sanos, pero también eres receptiva y receptivo a encontrar el amor y a tener una nueva pareja. Si esto fuera un rey de espadas, entonces estaríamos en una situación un poco más crítica, pero no es así. Estás actuando de manera muy responsable en cuestión emocional y sentimental. Por eso te decía que esta tirada es totalmente sentimental, es totalmente emocional. Muy bien. Y la reina de copas, la madre de las madres, ¿no? Bueno, está la emperatriz, pero aquí en el ámbito terrenal, en el ámbito de la tierra, en el hacer y en el ser, la reina de copas, ¿no? Te está diciendo, mira, aquí has aprendido mucho. Ahora eres una persona mucho más empática, ahora entiendes no solamente tu dolor, sino también cómo reaccionan los demás, cómo son los demás. Tú dices, bueno, esta persona traicionó. ¿Por qué? Porque le faltaba conocer más, porque no sabe realmente cómo es el amor, sino porque es ese deseo, y tú te viste involucrada o tú te viste involucrado en ese deseo pensando que era amor. Pero ahora tienes todos los elementos, esa inteligencia emocional y afectiva para ya no caer en ese tipo de situaciones, en ese tipo de trampas. Y mira nada más, mi querido Virgo, aquí se ve que llega alguien, que llega una nueva relación, llega una nueva propuesta, posiblemente alguien que conoces no muy bien, pero que ya lo has notado, más bien él te ha notado o ella te ha notado, ¿no? Tú ya sabes quién es, pero todavía te hace falta conocerlo, como que lo has visto de vista solamente, ¿no? Como que solamente han cruzado 2 que 3 miradas, y posiblemente esta persona sea parte esencial de esta sanación. Muy bien. La recomendación aquí, porque nos sale el ermitaño, es de que no te lo vayas a tomar tan en serio. Muy bien, entonces es algo que apenas se va a empezar a dar, ¿no? La sota nos habla de que es algo nuevo, de que es algo que ya se tiene cierta experiencia, y la experiencia es que ya se conoce, ¿no? Han habido ciertos cruces de miradas, y con eso basta para que posiblemente de ahí se empiece a desarrollar algo. El ermitaño te dice, mira, tienes que ir a la profundidad de tu propio ser, de tu propio corazón, y empezar allí a dilucidar. Ya tuviste este pequeño ejercicio, ¿no? De momento con el 4 de espadas. Aquí tú ya tuviste ese ejercicio de poder conversar contigo, de quitarte los problemas del mundo y quedarte solamente contigo. Bueno, pues el ermitaño te exige que ahora vayas a la profundidad de tu ser, y desde ahí empieces a discernir qué es lo que quieres, qué es lo que quiero. En realidad quiero un amor. En realidad, si esta persona llegó a mi vida, ¿cómo debo de tratarlo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a permitirme y qué es lo que no? Entonces aquí es como comenzar nuevamente de cero, ¿no? Pero ya con una perspectiva totalmente responsable, primeramente de ti, ¿no? Y después de la posible relación. Pero aquí te está exigiendo entonces que tengas este conocimiento primeramente de ti, ¿no? De qué es lo que quieres y por qué es que quieres lo que quieres. Y entonces ahora sí, tomar ya cartas en el asunto y comenzar.
de momento, efectivamente, esto va comenzando y se te diría que no te lo tomes tan en serio, más bien date la oportunidad de que esto se vaya dando de manera orgánica, de manera espontánea. Muy bien, mi querido Virgo, espero que te haya gustado la tirada. Si fue así, por favor házmelo saber en la cajita de comentarios. Y recuerda que en el canal hay otros mensajes que los puedes ir a consultar si lo deseas. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chao.